Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 30. Nos quedan 2 días hoy y 2 días más para acabar el tratado de Megilá y el viernes estar comenzando el tratado de Moed Katan. Nos dice así la Gemara, retomando las palabras de la Mishnah. Hal liyot betoch Shabbat, makdimin Shabbat Shabra. Cuando Rosh Chodesh Adar cae en medio de la semana, se adelanta la lectura de Shabbat Shekalim al Shabbat anterior. Dice la Gemara, Idmar, así fue dicho. Rosh Chodesh Adar Shechaliyot Be'erev Shabbat, cuando Rosh Chodesh Adar cae en viernes, Rab Amar Makdimin, Rab dice que se adelanta al Shabbat anterior, es decir, el Shabbat último de Tevet. Ushmuel Amar Meajerin, y Shmuel dice no, que se lee al día siguiente. Es decir, Rosh Chodesh fue el viernes, el 2 de Adar es cuando leería, según Shmuel, Shabbat Shekalim. Rab Amar Makdimin. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Rab Makdimin? Se adelanta. Porque si es así, ¿qué dijimos? Dijimos que ¿por qué se empieza a leer desde Rosh Chodesh Adar? ¿Por qué se empieza a anunciar los Shekalim? Porque el día 15 se sacaban las mesas en las ciudades para recoger los Shekalim. Entonces, si yo no adelanto la lectura de Shabbat Shekalim, ¿qué va a pasar? Que voy a anunciar el día 2, es decir, el Shabbat posterior a Rosh Chodesh. Si es viernes, Shabbat es el día 2. Y cuando llegue el día 15, no habré avisado 15 días antes. Me faltarán 2 días para esos 15 días de antes. Entonces, por eso dice, lo adelanto al Shabbat anterior. Shmuel, ¿qué te va a decir Shmuel sobre esto? Meajerin dice, lo retrasamos. Amarleja, ¿qué te va a decir? Sof, sof, Hamesar, be Maale Shabbata Mikla. Dice, ¿qué ganamos? De todas formas, si el 1 de Adar es viernes, el 15 de Adar es viernes. El viernes no van a sacar las mesas. ¿Por qué? Porque es Erev Shabbat. La gente está preocupada y ocupándose de preparar Shabbat. El día 2 tampoco, porque es Shabbat. Hasta el domingo no van a poner las mesas para recoger los shekalim. Entonces, ¿qué más te da? ¿Qué ganaste? Es decir, las mesas no van a estar puestas hasta el domingo. Ilka Meajerim, por lo tanto, se lee el Shabbat el día 2. Trae la Gemara una prueba de las palabras, como las palabras de Rab. Se enseñó en la Mishnah, en nuestra Mishnah. Hal yot betocha Shabbat, makdimim lesheavar, mafsikim el Shabbat acheret. Es decir, si Rosh Chodesh cayó en la semana, se adelanta el Shabbat anterior y se interrumpe el Shabbat siguiente. Mailav, ¿acaso no estamos diciendo afilu be'erev Shabbat, incluso en la víspera de Shabbat? ¿Qué quiere decir? Cuando dice cae en la semana, el viernes también forma parte de la semana. Entonces, ¿qué? Ese es el caso que está trayendo la Mishnah. Shmuel, ¿qué te va a decir? La Gemara te dice, lo, betoja Shabbat, davka. Es decir, ¿qué quiere decir betoja Shabbat? En medio de la semana, pero no el viernes. Tashma, ven y escucha. Eso es Shabbat Rishona. ¿Cuál es el Shabbat primero de las 4 parashiot? Kol shechal Rosh Chodesh Adar liyot betoja. Toda semana en la cual va a caer el Rosh Chodesh de Adar en ella, en medio de la semana. Va filu berev Shabbat, incluso el viernes. Mailav, ¿acaso no es afilu berev Shabbat? Entonces no estamos viendo aquí que también está hablando de que si cae en Erev Shabbat también se adelanta. Dumia de Toja, es decir, la ley es como cuando cae en medio de la semana. Uma Toja, y si cuando cae en medio de la semana Magdimin, se adelanta el Shabbat anterior. A ver el Shabbat Magdimin, también cuando cae en viernes Rosh Chodesh Adar, se adelanta la lectura de Shekalim al Shabbat anterior. ¿Qué te va a decir Shmuel? Amá Shmuel te va a decir no. En realidad, no tienes que leer Betoja en ella. Tienes que leer Haliyot Ba. Es decir, cuando cae en Beshabbat Asma, en la semana misma. Y no en la semana que viene después. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, no se utilizan las palabras que dice Bafilu Berev Shabbat. O sea, no quedaría incluida dentro de ese caso. Vejentana de Shmuel, y así se enseñó también el Bet Amidat de Shmuel, va. Es decir, en lugar de decir Shahal Betoja en la semana, se enseñó va, en ella. En esos casos es que se
adelanta al Shabbat anterior, pero si cae en viernes o en sábado, no. Dice, concluye la Gemara, dice que Tanay, en realidad eso es una discusión entre Tanay. Dice así, Mesargin le Shabbatot, dibre Rabbi Yudanasi. Es decir, dice, se leen las 4 parashiot, los 4 Shabbatot que hemos mencionado y que estamos estudiando, les sirugin, es decir, con interrupciones entre medias. Dibre Rabbi Yudanasi. Vamos a ver todo eso, lo estamos viendo ahora. Rabban Shimon ben Elazar Omer dijo Rabban Shimon ben Elazar en Mesargin. No se hace ninguna interrupción, se leen todas seguidas. Rabban Shimon ben Elazar dijo Rabbi Shimon ben Elazar. Ematay ani Omer en Mesargin. ¿Cuándo es que yo digo que no se interrumpe? Bisman Shechal Liyot Berev Shabbat. Cuando Rosh Chodesh Adar cae en viernes. Abal Bisman Shechal Liyot Betoch Shabbat Magdimin. Vekoré mi Shabbat Sheabra. Shabbat. Es decir, Rabbi Shimon ben Elazar te dice que se lee todas las 4 parashot seguidas. Pero ¿cuándo es ese caso? Cuando Rosh Chodesh Adar cae en viernes. ¿Por qué? Porque según él va a ir como Shmuel. ¿Qué te va a decir? Como Shmuel que dijo, Shekalim se lee el Shabbat después de Rosh Chodesh. Es decir, el 2. El Shabbat siguiente es el Shabbat anterior a Purim. Se lee Zahor. El Shabbat siguiente, para. Y el Shabbat siguiente, a Jodesh. Bien. Entonces, en ese caso es que se leen todas seguidas. Pero si no cae Rosh Chodesh en viernes, entonces también hay que hacer una interrupción. Muy bien. Dice, entonces todo eso era como cómo se divide la lectura de Shabbat Shekalim según Rabbi y según Shmuel, cuando cae en víspera de Shabbat. Dijo la Mishnah, Bashniya Zahor, el segundo Shabbat se lee Zahor. Itmar, así fue dicho, Purim, Shechal y Yod Be'erev Shabbat. Cuando Purim cae el viernes, es decir, el 14 de Adar, cae en viernes. Rab Amar Magdimin para el Zahor. Rab dice que se adelanta la lectura de Zahor al Shabbat anterior, que es el Shabbat 8. ¿Sí? Ushmuel Amar Meajerim. Shmuel dice no, se lee el día siguiente, el día 15. Rab Amar Magdimin dice que se adelanta porque Kiheji de Lotikdom así ya les gira. ¿Para qué? Para que no adelantes la acción, es decir, vas a hacer Purim antes de que lo recuerdes. Porque dice, Vayamim Mael Nizkarim Benasim. ¿Qué quiere decir? Que primero tienes que recordarlos y después tienes que hacerlos. Shmuel Amar, Meajerin. Shmuel dice que se posterga. ¿Por qué? Amar Leja, que van de Ika Mukafin, de Abde Bejamesar. ¿Por qué? Porque aún así tenemos las ciudades amuralladas que hacen el día 15 Purim. Entonces, así ya Usgira deja de Ada de Kaatian. Es decir, la acción y la recordación, está hablando sobre la lucha contra Amalek en Purim, lo hacen al mismo tiempo. Tnan, se enseñó en la Mishnah, Bashnia Zahor. El segundo Shabbat, Zahor. O Bashnia, vamos a ver qué significa. Veja, Kimikla Resh Yereja Beshabbat. Estamos hablando aquí de un caso en el cual Rosh Chodesh cae en Shabbat. Mikla Purim Be'erev Shabbat. En ese caso, Purim es viernes. Bekatane Beshnia Zahor. Y entonces por eso dice el segundo Shabbat, Zahor. ¿Qué quiere decir? Rosh Chodesh Adar es Shabbat. Quiere decir que el siguiente Shabbat es el 8. Entonces el segundo Shabbat, que es el 8, ahí es cuando va a salir el Zahor, porque es el anterior a Purim, que será el viernes. Amar Raspapa dijo Raspapa, no. Umay Shnia, ¿qué significa segundo Shabbat? Shnia la Afsaka, es decir, el segundo después de la Afsaka, después de la interrupción. ¿Qué quiere decir? Que Rosh Chodesh Adar, que Shabbat lees Shekarim. El Shabbat siguiente no lees nada. El viernes es Purim, y el segundo y el sábado que sigue a ese Purim, que es el segundo sábado después de la Afsaka, es decir, tienes la Afsaka y después otro Shabbat, que es ese, ahí lees Zahor. Tashma, ven y escucha. Ezohi Shabbat Shnia. ¿Cuál es el Shabbat segundo? Kol Shachal Purim, Liyot Betoja. Es la semana en la cual acontece Purim en ella. Vafilo Berev Shabbat, incluso en viernes. Mailab, ¿acaso nos vamos a decir Berev Shabbat? Que también incluye la víspera de Shabbat. Dumia de Toja, es decir, como lo mismo que dice, la misma ley que dice cuando cae en medio de la semana.
Es decir, si cae en medio de la semana, sabemos que adelantamos la lectura de Zahor al Shabbat anterior. El Shabbat, lo mismo. Dumia de Toja, al igual que cuando cae en medio de la semana. Entonces dice, Dumia de Toja, Uma Toja, cuando cae en medio de la semana, Magdimin, se adelanta. Ver el Shabbat, incluso en viernes Magdimin, se adelanta. Amar Shmuel, dijo Shmuel, va, Shmuel te va a decir, te va a dar la misma respuesta que la otra vez. Te va a decir, no, no leas Betoja, sino lee va en ella. Vejentana de Shmuel, y así también se enseñó en el Bet Midrash de Shmuel, va, liot, va, cuando Purim va a caer en ella. Hal Purim liot de Shabbat atzma. ¿Qué pasa si Purim es el sábado? Amar Rabuna dijo Rabuna, le libré a Kol en Magdimim. Todo el mundo está de acuerdo que no se adelanta la lectura de Zahor. ¿Por qué? Porque aquí no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque no hay problema de adelantar la acción a las de Gira, porque vas a estar recordando el mismo día que vas a estar realizando las acciones. Entonces dice, le libré a Kol en Amar Rabuna, perdón, me perdí, Haliot Beshabat Atzma, Amar Rabuna le libré a Kol en Magdimin, no se adelanta, sino que se lee el Shabbat mismo. Pero Rav Nachman Amar, Rav Nachman dice, Adayin y Machloket, aún así sigue estando la misma discusión. Si se debe adelantar o no se debe adelantar. Itmar Nami, así también fue dicho. Amar Revejía Baraba, dijo Revejía Baraba. Amar Rabiaba, dijo Rabiaba. Amar Rab, que dijo el nombre de Rab. Purim Shachal Yot de Shabbat, Magdimim Bekoreb Shabbat Shabra. Zahor. Cuando Purim cae en Shabbat, se adelanta la lectura al Shabbat anterior y se lee ahí Shabbat para Shabbat Zahor. Bashilishi, el tercero, Paraduma, se lee la Paraduma, la lectura sobre la barca roja. Tanur Rabbanan, el Señor nuestros sabios en la verita, Ezo y Shabbat Shilishit, ¿cuál es el tercer sábado? Kol se mujale Purim meajarea, todo el que está pegado a Purim después de Purim. El justo después de Purim, el sábado que viene. Idma Rabbi Hama de Rabbi Hanina Amar, Rabbi Hama, el hijo de Rabbi Hanina, dice, ¿cuándo es Shabbat de Parashat Pará? Shabbat se mujale Rosh Chodesh Nisan. Es el Shabbat que está pegado a Rosh Chodesh Nisan. Pero obliga, y en realidad no están discutiendo los dos. Ah, de Ikla Rosh Chodesh Nisan de Shabbat. Uno es cuando cae Rosh Chodesh Nisan en Shabbat. Es decir, esas son las palabras de Rabbi Hanina. Que la parasha de Pará se lee en el Shabbat pegado a Rosh Chodesh. ¿Por qué? Porque en Shabbat Rosh Chodesh Nisan se va a leer ahí mismo a Chodesh Hazeh. Y el Shabbat anterior se va a leer Shabbat Pará. Y el que dice que es justo después de Purim, de Ikla Benza Shabbat, cuando los Chodesh Nisan caen en medio de la semana. ¿Por qué? Porque el Shabbat anterior va a ser Shabbat a Chodesh y el Shabbat de antes va a ser Pará, que es justo el Shabbat después de Purim. Va a revivir, dijo la Mishnah, el cuarto Shabbat, a Chodesh Hazeh, se lee a Chodesh Hazeh. La lectura de Shabbat a Chodesh. Tanur Rabbanan, Señor nuestro sabios en una vereda. Rosh Chodesh Adar Shechaliyot de Shabbat, cuando Rosh Chodesh Adar cae en Shabbat, va a hacer un resumen ahora general. Korim Kitisa, se lee la parasha de Kitisa, Umaftirim be Yehoyada, y la aftará sobre Yehoyada a Cohen, que vimos ayer. Bezo y Shabbat Rishonah, ¿y cuál es el Shabbat primero? Kol Shechal Rosh Chodesh Adar Liyot Betoja. Este es en el caso en el cual Rosh Chodesh cae en el mismo Shabbat. Vafilu Berev Shabbat, pero en la semana en la cual cae Rosh Chodesh Adar. E incluso en viernes. Bashnia, la segunda semana, se lee la parasha de Zahor. Umaftirin y la aftará está en Pakati, es decir, Asher Asa Amalek le Israel. Es decir, la lectura que está en el libro de Shemuel, que habla sobre la guerra de Shaul contra Amalek. Vedoy Shabbat Shnia. ¿Y cuál es esta segunda semana? Kol Shachal Purim Liyot Betoja, cuando Purim va a acontecer en ella. Vafilu Berev Shabbat, incluso si es en viernes. Bashilishit, la tercera semana, cuando vamos a leer la tercera parasha, Paraduma, la vaca roja. Maftirin y la aftará habla sobre Bezaraktia Lechem Maim Teorimut Hartem, es decir, la purificación que va a haber cuando llegue el Mashiach. Vezoy Shabbat Shelishit, ¿cuál es el tercer Shabbat? Kol Shesem Mujale Purim Najarea, todo el que está pegado a Purim después de Purim. Revit, el cuarto Shabbat, a Jodesh de la Gem, la lectura de Shabbat a Jodesh.
Mafirinko, Amar Hashem Elohim, Barishon Bejat la Jodesh. La Aftará que habla sobre diciendo en el primer mes, en el primer día del mes. Les doy Shabbat Revit. ¿Y cuál es el cuarto Shabbat? Kol Shechar Rosh Chodesh Nisan Liyot Betoja. Todo aquel en el cual acontece Rosh Chodesh Nisan en él. Vafilu Berev Shabbat. Incluso en la víspera de Shabbat. Bien. En realidad nos dice aquí, Rashi trae un Rashi muy largo, que nos dice sobre qué días puede ocurrir, acontecer Rosh Chodesh Adar. Dice, la señal para saber cuándo puede ser Rosh Chodesh Adar es Zavdu, Zain Bet Dalet Vav. Es decir, Rosh Chodesh Adar solamente puede caer en Shabbat, en lunes, en miércoles o en viernes. Y entonces, en función de eso, nos dice cuál es la regla para recordar cuándo es el Shabbat que va a haber una interrupción en este orden de lectura de Parashiot. Dice, Zatu, es decir, cuando cae el día Zain en Shabbat, Tetvav, el día 15 va a ser el Shabbat de la interrupción. Bu, es decir, cuando cae el lunes, el día 6 del mes va a ser el día Shabbat de la interrupción. Dad, es decir, cuando cae en miércoles, el día 4 del mes va a ser el Shabbat donde hay interrupción. Ubiu, es decir, que cuando cae en Yom Shishi, en viernes, tenemos dos afsakot. Tenemos el 2 de Adar, que tenemos un afsaká, y también el día 15 va a ser la afsaká, la interrupción entre Zahor y Shabbat para. La Mishnah nos dijo, Bajamishit, el quinto Shabbat, Josrim le Kesidran, se vuelve al orden normal de lectura. Pregunta la Gemara, ¿le ceder mai? ¿A qué orden? ¿El orden respecto a qué? Es decir, respecto a la lectura de la Torah, Rabami, Amar dijo Rabami, le ceder Parashiot u Joser, vuelve al orden de las Parashiot de la semana. Es decir, que vuelve, como Rabami entiende que estas 4 semanas no se lee la Parashat Shavua, sino que se lee la lectura que hay aquí. Pero Rabbi Yemiyah Amar, Rabbi Yemiyah dice, le ceder Aftarot u Joser. No, se vuelve al orden de las Aftarot. ¿Por qué? Porque en estos 4 Shabbatot, a pesar de que leemos Parashat Shavua, se lee una Haftarah especial. Amar Abaye dijo Abaye, Kabate de Rabbi Ami Mistabra. A mí me parece lógico lo que dijo Rabbi Ami. A Abaye le parece. Ditnan, se me olvidó antes un apunte. Aquí hemos visto hasta ahora, en el orden de lectura de las Parashiot, que había una opinión de Rabbi y una opinión de Shmuel, de si caía en medio de la semana, si caía en viernes. Bien, nosotros, dice Rashi, seguimos la opinión de Rab. Y entonces siempre adelantamos la lectura al Shabbat anterior. Entonces dijimos, Abaye dijo que la opinión de Rabbi Ami parece lógica. Ditnan, como se enseñó en la Mishnah, en nuestra Mishnah, dice la Kol Mafsikin. Es decir, para todas las lecturas se interrumpe el orden normal de lectura. Los eventos, ¿cuáles son? Rosh Hodashim, Rosh Hodesh, Hanukkah, Purim, Taniyot, Ma'amadot, Uleyom Kippurim, y para Yom Kippur. Entonces dice la Gemara, Bishlama le mandé a Amar. Yo entiendo para Rabbi Ami, ¿sí? Que explica la Mishnah diciéndole ser Parashiot u Joser, que vuelve a la lectura habitual de las Parashiot. Dice Hainu, ¿se entiende por qué? Porque dice de Ika para Shabehul, porque durante los días de la semana sí que se lee la Torah. El alemán de Amar, de ser Aftarot, pero para que dice que se vuelve a la lectura de las Aftarot. U Joser, Aftará Behol, mi Ika, ¿acaso se lee la Aftará en la semana? Es decir, aquí que hemos visto en la Mishnah que dice que se interrumpe para Rosh Hodesh, para Hanukkah, para Purim, pero todo esto son en los días de la semana. Es decir, cuando Rosh Hodesh cae en lunes, no se lee la lectura del lunes, se lee la de Rosh Hodesh. A eso se refiere. Entonces, si yo digo que lo que se interrumpió es la lectura habitual, me cuadra. Pero si yo digo que lo que se interrumpió es la Haftarah, no me cuadra. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si Rosh Hodesh es lunes, leo Haftarah, no leo Haftarah. Entonces, ¿qué voy a volver? Veída, ¿sí? De Villermillá que dice, que deita, veja que deita. Es decir, cada uno con lo suyo. Cuando hay semana no hay Haftarah, no hay Haftarah. Cuando es Shabbat hay Haftarah. Se vuelve al orden de la Haftarah, no hay problema. Pregunta la Gemara. Taniyot la Malí. ¿Para qué me menciona aquí en los días en los que se vuelve a la lectura los Taniyot?
Madura Nidreshet Afsaka. ¿Por qué hace falta hacer una interrupción sobre la lectura de Parashat Shavua? ¿Acaso no se puede leer las dos cosas? Liker Misafra Beiñana de Yoma, que en la mañana se lea sobre el asunto del día. Minja Betanita, y en la tarde se lee sobre el Ta'anit, sobre el ayuno. Dice, Mesayalel Rabuna, esto viene a apoyar la posición de Rabuna, de Amar Rabuna, que dijo Rabuna, Misafra Kinufia. Es decir, en la mañana del día del ayuno, el público se reúnen y vienen a Beta Knesset y verifican y analizan si tienen en sus manos alguna transgresión. ¿Para qué? Para que puedan ser recibidos su ayuno. Por lo tanto, no hay tiempo en Shachrit para leer la Torah. Después de la Gemara dice, Eji Abdinan, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cómo se hace en el día del Tan? Amar a Valle, dijo a Valle. Mitzafra le palgue de Yoma, desde la mañana hasta la mitad del día. Meanienim bemile de mata. Se verifican las acciones de la ciudad. A ver si en la ciudad hay alguna transgresión que provocó ese tipo de desgracia por el cual se está ayunando. Mi palgue de Yoma Lefania, y desde la mitad del día hacia el final del día, lo vamos a dividir en dos. Riva de Yoma, un cuarto del día, que era un maftir, va a leer la Torah y va a leer la Haftarah. Riva de Yoma, y el otro cuarto del día, Baur Rahame va a pedir misericordia divina, va a hacer tefilá. Shneemar, como dice el versículo, ellos leyeron en la Torah de Hashem, Revi'it Hayom, Urevi'it Mitvadim, Umishtahabim, y el otro cuarto del día que hacían, se confesaban sus transgresiones y se posternaban. Pregunta la Gemara, ve Pucana, ¿y por qué no lo hacemos al revés? Es decir, un cuarto y la mitad del día. Dice los Alcadataj, no podemos decir así. ¿Por qué? Dijir, Veelai, perdón, Yasfukol Jared, Vedibre lo que Israel, al Meal Golá, Vanillo Shev, Shomem, Adle Minjata Aref. Es decir, y vinieron a reunirse sobre mí todos aquellos que estaban dispuestos a cumplir con las palabras de Hashem, ¿sí? Y yo estaba sentado, desolado, hasta la hora de Minjá en la tarde. Y después está escrito, Uba Minjá, Haerev, y cuando llegó el momento de Minjá por la tarde, Kamti Mita'aniti, me levanté de mi ayuno. ¿Sí? Y ahí, ¿qué hice? Empecé a decir las verajot y a pedirle a Kadosh Baruj Hu, es decir, que el momento de pedir misericordia en el Tanit es cuando está llegando la tarde. Hasta aquí llegamos en nuestro DAF de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, avanzaremos lo máximo posible para prepararnos para el Siyum. Comenzamos una nueva Mishnah muy interesante que habla sobre las lecturas de la Torah en las diferentes fiestas, y de ahí estaremos preparándonos para el Siyum del día jueves. Muchas gracias a todos. Hizkube Imsu, y Bezrat Hashem nos encontraremos mañana.